El diseño divino de la familia. Bienvenidos a una reflexión profunda basada en las enseñanzas de Watchman Nee. Este audiolibro no solo explora el propósito eterno de Dios para el hogar, sino que revela cómo la familia puede convertirse en un reflejo vivo del reino de los cielos. A través de cada capítulo descubriremos verdades espirituales que transforman el matrimonio, la crianza y la vida familiar, mostrando que el hogar no es solo un refugio, es un altar, una escuela y una embajada del reino de Dios en la tierra. Comenzamos. Que la gracia te acompañe. Génesis 2:18 dice: No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. En este versículo, Dios se da cuenta de que el hombre no puede cumplir completamente su propósito en la creación sin compañía. A pesar de que Adán tiene la creación entera a su disposición, Dios observa que es necesario un complemento para que el hombre pueda cumplir con su misión de llenar la tierra y subyugarla. Génesis 1:28. Así, Dios crea a la mujer no solo como una compañera física, sino como una ayuda idónea, lo cual implica una relación de cooperación mutua en el cumplimiento de los propósitos de Dios. La familia, una unidad de propósito divino. El hombre y la mujer fueron creados para ser complementarios. La mujer fue creada como una ayuda idónea, no para ser inferior al hombre, sino para compartir con él la obra de la creación. La familia no es solo una institución social o un lugar de satisfacción personal, sino el primer espacio donde se revela el propósito divino. Dios ha diseñado la familia para reflejar la unidad de la Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Según Watchman Nee, el matrimonio y la familia están diseñados por Dios para reflejar la unidad perfecta de la Trinidad. Así como en Dios hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que viven en perfecta armonía y unidad, en la familia, el hombre y la mujer deben vivir en esa misma unidad. Cada uno tiene un papel único y complementario. El hombre no es completo sin la mujer, y la mujer no es completa sin el hombre, porque ambos reflejan la imagen de Dios. Génesis 1:26 y 27. El hogar cristiano es mucho más que un lugar de convivencia o una parte de la sociedad. Es un reflejo del corazón mismo de Dios, donde las relaciones deben ser marcadas por la unidad, el amor y la cooperación. La familia es el espacio donde se cumple el propósito divino de crear y multiplicar la imagen de Dios en la tierra, como se menciona en Génesis 1:28. Dios quiere que el hogar sea un espacio donde cada miembro contribuya al bien común y donde cada acción y palabra refleje la gloria de Dios. El propósito de la mujer como ayuda idónea. Texto clave, Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. La mujer fue creada para ser una ayuda, pero no en un sentido servil. Ayuda idónea implica una posición de colaboración y apoyo en la realización del propósito de Dios. El propósito de la mujer no es ser una asistente pasiva, sino ser una colaboradora activa en la obra de Dios.
Ella debe ser una persona con visión, sabiduría y carácter, cualidades que permiten que el hogar sea una expresión del reino de Dios en la tierra. El concepto de ayuda idónea no implica inferioridad o sumisión ciega, sino colaboración activa. La mujer fue creada con una personalidad, habilidades y cualidades que son necesarias para el cumplimiento de la misión dada a la familia. En este sentido, la mujer tiene una influencia crucial en la vida familiar y en el establecimiento del reino de Dios en el hogar. La ayuda idónea es aquella que no solo apoya al hombre, sino que también contribuye de manera única con sus capacidades, visión y sabiduría. Watchman Nee ve en la mujer un papel de gran dignidad y responsabilidad. La esposa no es solo un apoyo emocional o doméstico. Ella es una colaboradora que cumple un rol clave en la vida cristiana del hogar. El hogar cristiano será una representación genuina de la unidad y la cooperación, solo cuando tanto el hombre como la mujer cumplan sus roles en armonía y respeto mutuo. La familia como reflejo del orden divino. La familia es la primera escuela donde aprendemos a vivir el Evangelio. Cuando Dios creó la familia, creó un lugar donde el amor, la unidad y el sacrificio deben ser los pilares fundamentales. Es en el hogar donde se comienza a ver el modelo de la vida cristiana, un lugar donde la obediencia, el sacrificio y el amor mutuo se viven cada día. La familia no es solo un entorno para que los miembros crezcan y se desarrollen, sino que es el lugar donde deben aprenderse los principios fundamentales de la vida cristiana. La unidad y el amor deben ser los valores fundamentales en la familia, y estos valores deben ser transmitidos tanto en la convivencia diaria como en las acciones concretas. Los padres tienen la responsabilidad de ser los primeros maestros del Evangelio para sus hijos, enseñándoles no solo con palabras, sino con su ejemplo. Este principio se refleja en el hecho de que la familia cristiana debe vivir en un orden divino que refleja el amor y la unidad del cuerpo de Cristo. La relación dentro del hogar debe estar marcada por la obediencia mutua, el respeto y el sacrificio. Los miembros de la familia deben vivir cada día en humildad y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. La unidad familiar como reflejo de la unidad en la Trinidad. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El hogar cristiano debe reflejar la unidad que existe en la Trinidad. La Trinidad no es una relación de competencia, sino de completa unidad y cooperación. Del mismo modo, el esposo y la esposa deben trabajar juntos en unidad y amor para cumplir con el propósito divino de la familia. No hay lugar para el egoísmo ni la competencia, solo para la cooperación y la colaboración. El principio de unidad que se ve en la Trinidad es uno de los pilares fundamentales del diseño divino para la familia. En una familia cristiana, el esposo y la esposa deben reflejar la unidad de la Trinidad. No deben estar en competencia, sino complementarse mutuamente. El amor y la unidad que existen en la Trinidad deben ser modelados en el hogar,
lo cual implica que cada miembro de la familia debe estar dispuesto a renunciar a sus propios intereses para el bien común de la unidad familiar. El hogar cristiano es, por lo tanto, un espacio donde se vive la unidad, y esta unidad refleja la relación perfecta que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la familia cristiana, el amor no debe ser egoísta ni competitivo, sino sacrificial y cooperativo. El hogar debe ser un lugar donde se practique la unidad, el respeto mutuo y la colaboración activa. Conclusión: la familia como espacio para cumplir el propósito divino. El diseño divino de la familia, según Watchman Nee, no es sólo una estructura para la convivencia humana, sino donde se cumple el propósito eterno de Dios. La relación entre el hombre y la mujer refleja la unidad perfecta de la Trinidad, y la familia es el lugar donde se deben vivir los principios del reino de Dios: unidad, amor, sacrificio y cooperación. El hogar cristiano, según Nee, es una escuela donde se aprenden los principios fundamentales del Evangelio, y es a través de la vida familiar que estos principios se manifiestan de manera más tangible. Cada miembro de la familia tiene un papel único y esencial en el cumplimiento del propósito divino. Y cuando la familia vive de acuerdo con este diseño, se convierte en un testimonio viviente del amor y la unidad de Dios. Guiando a los hijos en la fe. Proverbios 22:6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La crianza como ministerio. El hogar cristiano es la primera plataforma donde se construye el carácter y la fe. Para él, los hijos no deben ser considerados simplemente como una bendición que hay que mantener, sino como proyectos espirituales en los que Dios ha confiado a los padres para que los preparen como instrumentos útiles en su reino. No es simplemente cuestión de proveer alimento, ropa y techo. Es preparar vasijas para Dios. Cada niño que nace en un hogar cristiano debe ser formado para Dios. El hogar, el primer lugar de discipulado. El hogar debe ser más que un lugar cómodo. Debe ser una escuela de formación espiritual. Los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. El testimonio silencioso de los padres, su obediencia, paciencia, humildad y devoción a Cristo, habla más fuerte que cualquier sermón. El niño aprende más del ejemplo que de las palabras. Un padre que ora sin cesar es más efectivo que 1000 lecciones sobre la oración. Los padres son los primeros pastores de sus hijos. Si ellos mismos no caminan en fe y obediencia, ¿cómo podrán guiar a otros aún más vulnerables en ese camino? El testimonio de un hogar rendido al Señor tiene un poder formativo incomparable. No se trata solo de leer la Biblia en familia, sino de encarnar la palabra con cada gesto, cada reacción y cada decisión. La autoridad en amor. El rol del padre y la madre. Watchman Nee hablaba extensamente sobre la autoridad espiritual en el hogar. En su libro, Autoridad Espiritual, él plantea que la autoridad en la familia no debe ser autoritarismo, sino una autoridad basada en el amor, en la obediencia a Dios y en la búsqueda del bien espiritual del otro.
La verdadera autoridad no se impone. Fluye del ejemplo y de la obediencia a Dios. Un padre que se somete a Dios tendrá hijos que se someterán a Él. En la crianza, la autoridad no debe ejercerse con gritos ni imposición, sino con firmeza acompañada de compasión. El padre que vive bajo la autoridad de Cristo tiene autoridad moral para guiar a sus hijos. Cuando los hijos ven a un padre que ora, que se humilla y que pide perdón cuando falla, aprenden que la autoridad verdadera no es dominio, sino servicio. Sembrar la palabra desde temprano. Watchman Nee insistía en que la siembra espiritual debe comenzar desde la infancia. Él veía la infancia como una tierra fértil donde la palabra puede echar raíces profundas si se siembra con constancia, amor y dirección espiritual. No esperes a que tu hijo entienda todo para hablarle de Dios. La fe entra antes que la razón. El espíritu del niño responde antes que su mente lo comprenda. Muchos padres esperan a que el niño crezca para enseñarle sobre Dios, pero el espíritu de un niño es altamente receptivo desde pequeño. Aun si el intelecto no comprende completamente, el espíritu es capaz de captar la presencia, la oración, la adoración y la reverencia por Dios. Los momentos de oración en familia, los cantos, la lectura bíblica antes de dormir, todo deja una huella espiritual que marcará su corazón para siempre. La disciplina como formación, no castigo. Una enseñanza clave es que la disciplina en la familia no debe ser vista como castigo, sino como formación de carácter. No se trata de corregir por enojo o frustración, sino de guiar hacia el arrepentimiento, el aprendizaje y la obediencia. La disciplina en el hogar debe tener como fin revelar el corazón del niño y llevarlo a la luz, no para quebrar su voluntad, sino para redirigirla hacia Dios. El objetivo de la disciplina no es controlar el comportamiento, sino formar el carácter. Según Watchman Nee, los padres deben aprender a discernir el estado del corazón del niño, no solo su conducta externa. La corrección que va acompañada de amor, oración y enseñanza es una herramienta poderosa para moldear corazones conforme a Cristo. Salmo 127, 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos no nos pertenecen, son del Señor. Nosotros solo somos mayordomos encargados de entregarlos preparados y rendidos a Dios. Ver a los hijos como herencia divina cambia completamente la perspectiva de la crianza. No se trata de formar buenos ciudadanos, sino siervos del reino. Cada hijo es un potencial instrumento de Dios, y los padres tienen la sagrada tarea de formar, interceder y entregar. La paternidad, vista así, es un ministerio de por vida. No se basa en controlar, sino en sembrar, considerar y confiar en que Dios dará el crecimiento. Conclusión: criando para el reino, no solo para el mundo. La crianza cristiana, según Watchman Nee, es una tarea espiritual, un acto de adoración y una forma de servir a Dios. Los padres están llamados a formar no solo hijos obedientes,
sino discípulos de Cristo. Guiar a los hijos en la fe requiere más que palabras, requiere vivir una vida crucificada, llena del Espíritu, que los inspire a seguir a Cristo por convicción, no por imposición. El hogar que vive bajo el señorío de Cristo será una luz en las tinieblas. Allí los niños crecerán no solo sabiendo acerca de Dios, sino conociéndolo realmente. La familia como testimonio del cuerpo de Cristo. Leamos Efesios 5:31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. El propósito espiritual de la familia cristiana, no existe solamente para proveer estabilidad social, sino que fue diseñada por Dios para reflejar una realidad celestial, la unidad del cuerpo de Cristo. La familia fue instituida por Dios para ser una sombra del cuerpo de Cristo. No es un fin en sí misma, sino una representación viva de la comunión, el orden y la interdependencia del cuerpo. Cuando una familia vive bajo el señorío de Cristo, en amor, unidad y obediencia mutua, está proyectando un testimonio silencioso pero poderoso al mundo. Así es como vive el cuerpo de Cristo, la sumisión del Hijo, el liderazgo amoroso del Padre, la ayuda idónea de la Madre y el respeto mutuo entre todos, reflejando el orden divino del reino. Unidad en diversidad, un modelo del cuerpo. Cada miembro tiene un rol distinto, pero ninguno es más valioso que otro. Esta misma verdad se vive en el hogar cristiano. En el cuerpo de Cristo no hay miembros innecesarios. Todos tienen función. En la familia es igual. Cada miembro refleja una función dada por Dios, y ninguno debe compararse ni competir. Cuando en el hogar se honra el rol de cada miembro, se está modelando el principio de unidad en diversidad. El padre que lidera con mansedumbre, la madre que colabora con sabiduría, los hijos que obedecen con gozo. Todo esto muestra cómo deben funcionar los miembros del cuerpo de Cristo entre sí, sin celos ni contiendas, sino en unidad y amor. El amor como fuente de comunión. El amor es el pegamento del cuerpo de Cristo, y por lo tanto también debe ser la fuerza impulsora de la vida familiar. El amor no es una emoción superficial, es la vida del cuerpo. Si falta el amor, el cuerpo se debilita. Si falta el amor en la familia, no puede haber testimonio. Los actos cotidianos en la familia, perdonar, servir, esperar, corregir con paciencia son formas prácticas de manifestar el amor de Cristo. Una familia que se ama sinceramente y se perdona continuamente, da testimonio vivo del carácter de Dios. Así, los vecinos, amigos y la iglesia pueden ver cómo luce realmente el Evangelio en la vida diaria. La autoridad y la sumisión como reflejo del orden del cuerpo. Uno de los temas centrales en las enseñanzas es la autoridad espiritual y la sumisión dentro del cuerpo de Cristo. Este principio, dice él, comienza a aprenderse en casa. Los hijos aprenden a someterse a Dios, sometiéndose a sus padres.
La esposa aprende a confiar en Cristo al confiar en su esposo. Y el esposo aprende a liderar como Cristo lidera, sirviendo, no controlando. En una familia sana, todos aprenden el principio espiritual de obediencia. Los padres que ejercen autoridad con ternura y los hijos que obedecen no por miedo, sino por amor, están entrenando su corazón para el reino. Así se crea una cultura familiar donde la obediencia no es una carga, sino una expresión de amor. El testimonio público del hogar cristiano. Watchman Nee veía el hogar como una mini iglesia donde se practica la vida del cuerpo y desde donde se irradia luz a la comunidad. La iglesia comienza en casa. La luz que brilla el domingo se enciende en la mesa de lunes. Si el hogar no refleja a Cristo, la iglesia perderá su testimonio. El testimonio de una familia cristiana no se limita a lo que se predica, sino a cómo se vive. El perdón después de una discusión, el cuidado por el enfermo, la generosidad con los necesitados, todo eso muestra que Cristo gobierna esa casa. Cuando una familia vive como un solo cuerpo, da testimonio de la presencia de Cristo sin necesidad de palabras. La familia como célula del reino. El diseño divino de la familia va mucho más allá de la crianza y la convivencia. Es una representación viviente del cuerpo de Cristo en la tierra. Es allí donde se forman los futuros obreros del reino, donde se aprende el amor que edifica y donde el mundo puede ver, aunque sea en pequeña escala, cómo es vivir bajo el gobierno de Cristo. Dios no quiere familias exitosas, quiere familias consagradas. Una familia consagrada se convierte en una extensión del cuerpo de Cristo sobre la tierra. El propósito eterno de la familia. Leamos lo que dice la palabra en Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué es el propósito eterno de Dios? Antes de hablar de la familia, Watchman Nee nos invita a mirar el panorama celestial. Dios no está simplemente interesado en salvar individuos, sino en formar una expresión visible de su vida, carácter y gloria en la iglesia, el cuerpo de Cristo, y por extensión, la familia como célula del reino. El propósito eterno de Dios es tener una expresión corporativa de Cristo en la tierra. La familia cristiana forma parte de esa expresión. No es el fin, es el medio. La familia no fue creada solo para la compañía, la crianza o el bienestar emocional. Fue creado para participar en el cumplimiento del propósito eterno de Dios, reflejar su imagen, reproducir su vida y extender su gobierno. ¿Alguna vez pensaste en esto? Tu familia tiene un destino espiritual. Ahora veamos a la familia como herramienta de formación del carácter de Cristo. Watchman Nee vio la vida familiar como el primer lugar donde se forma el carácter de Cristo en nosotros. Es allí donde somos confrontados diariamente con situaciones que exigen paciencia, perdón, humildad, servicio y obediencia. La vida familiar es el crisol donde Dios refina nuestro carácter. No puedes decir que conoces a Cristo si no lo vives en tu hogar. La familia no es solo una bendición, es una escuela espiritual. ¿Quién más
que los miembros de tu hogar conocen tus fallas, tus luchas, tus reacciones más crudas. Allí es donde la cruz de Cristo debe aplicarse cada día para que el ego muera y la vida de Cristo crezca. La familia, semillero del reino de Dios. Watchman Nee enfatizaba que la familia es el primer terreno donde se planta la semilla del reino. Los hijos no son solo una bendición, sino una inversión espiritual para las próximas generaciones. Cada hijo es una semilla del reino. Si los padres siembran la palabra, el Espíritu hará germinar en ellos la vida divina. Cuando los padres enseñan, oran, corrigen con amor y modelan la fe, están preparando vasijas para la gloria de Dios. En vez de enfocarse solo en el éxito académico o profesional de los hijos, deben enfocarse en formarles como discípulos, guerreros, siervos y testigos del reino. El matrimonio como imagen de la unión con Cristo. En el diseño de Dios, el matrimonio no es un contrato, sino un misterio que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Esta relación como una profecía viviente del propósito eterno. El esposo representa a Cristo. La esposa representa a la Iglesia. Juntos manifiestan la comunión que existe entre el Salvador y los redimidos. Un matrimonio centrado en Cristo, donde hay entrega mutua, liderazgo piadoso, sumisión voluntaria y amor sacrificial, es un testimonio profético al mundo. La fidelidad del esposo y la devoción de la esposa no son solo virtudes morales, son ecos eternos del amor de Cristo por su Iglesia. El legado espiritual de generación en generación. El propósito eterno de Dios no se limita a un individuo, ni siquiera a una sola generación. Dios piensa en linajes, en herencias espirituales, en lo que sembramos hoy y que florecerá mañana. El enemigo teme a una familia que ora, se consagra y cría a sus hijos para Dios. Esa familia es una amenaza para su reino. Una familia entregada a Cristo es una trinchera espiritual, un baluarte del reino. Cuando los padres interceden juntos, cuando instruyen con la palabra, cuando viven en santidad, están dejando un legado eterno. Están levantando generaciones que no solo conocerán de Dios, sino que caminarán con Él. Conclusión. Tu familia en el plan eterno. Tu hogar no es un accidente. No fue idea tuya. Fue Dios quien pensó en la familia como parte de su estrategia eterna. Watchman Nee lo resume con profunda claridad. Cada familia bajo el gobierno de Cristo es una pequeña embajada del reino de Dios sobre la tierra. Vive como tal. Dios no busca simplemente personas que lo sirvan, busca hogares donde pueda morar. Cuando una familia entera se consagra a Él, ese hogar se convierte en un testimonio viviente del reino. Si Él puede encontrar un hogar rendido, uno solo que le diga sí, Él lo llenará con su presencia y lo usará como una lámpara que alumbre en medio de una generación oscura. Quizás tu familia ha tenido momentos difíciles, quizás hay heridas que aún no han sanado, pero nunca es tarde para volver a edificar sobre la roca, porque en la visión de Dios, tu casa no es pequeña, es un altar,
es una escuela, es un campo de entrenamiento y es un lugar donde Él quiere ser glorificado. El enemigo teme a una familia que ora unida, que sirve unida, que camina unida. Una familia así representa una amenaza al reino de las tinieblas. Así que hoy, al cerrar esta reflexión, no salgas solo con ideas. Sal con una decisión: consagrar tu hogar al Señor. Haz de tu hogar un lugar donde Cristo sea visible. Porque cuando una familia vive para Dios, no solo cambia su historia, sino que marca la eternidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Que el Señor bendiga tu vida y tu ministerio en casa, y que tu familia siga siendo un reflejo vivo de su propósito eterno. Hasta que Él venga y nos halle fieles. Amén.